Si quieres escuchar una conversación entre dos amigos que se conocen desde hace mucho tiempo sobre emprendimiento, gestión de equipos, montar podcast, la vida y la gestión comercial, quédate porque esta entrevista a Fernando Jiménez te va a encantar. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí tenemos a amigo, podcaster, técnico, gerente, Fernando Jiménez. Fer, ¿te voy a llamar Fer o te llamo Fernando aquí? ¿Qué Me quieres? puedes llamar Fer, me puedes llamar como tú quieras. Uy, qué bonito. Tú, también me puedes Tú, llamar. Fillo, Sí, yo. Filliño, ¿qué tal estás? Pues muy bien. ¿Qué tal estás? Bienvenido al podcast de las ventas, Fernando, Fer. Yo te voy a llamar Fer porque entenderme que nos conocemos sobre todo de tomar vinos. Entonces, Sí. esto hace mucho. Y no es que tomemos pocos, tomamos bastantes. Que ¿Sí? hemos tomado muchos a lo largo de muchos años, aunque hace bastante que no nos tomamos uno. Esto hay que arreglarlo, ¿eh? Esto hay que arreglarlo. Nos hacemos mayores. Eso también es cierto. Bueno, además se me ha olvidado, aparte de podcaster, de gerente de una fundación tecnológica que además ha hecho un montón de startups, además de haber estado montando la plataforma de e-commerce de Adolfo Domínguez hace tiempo, además de podcaster, además te encanta ir al Resurrection Fest. O sea que aquí Hombre. es muy completo, Fernando, es muy completo. Yo, todo eso que has dicho es lo que hago para rellenar el tiempo entre un resu y otro resu el año que viene. De hecho, hoy estamos comprando las entradas para el año que viene. Caray, ¿eh? Caray. Es Pues que sí. son muchos años ya ahí dándolo todo. Es como la celebración de que el tiempo no pasa por nosotros, que sí que pasa, ¿Qué pero pasa? Pero bueno, es como un encuentro, ¿no? Todos los años vas allí y es como para mí es como celebrar la vida. Pues ya está, sí, ¿sabes? sí. Nos hacemos una foto todos los años los amigos, que vamos los mismos desde hace un montón de años, en la entrada, el primer día que vamos nos hacemos allí con el pórtico y tal que tienen de entrada. Y el otro día Google, que es un puñetero para algunas cosas, nos hizo un de todos los años estáis aquí. Y Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Mira, o sea, yo, claro, ya sabes que yo llevo yendo a Noite. Esto, como veréis, este podcast va a ser muy charla, vamos a improvisar, que se trata de eso. No os preocupéis que Fernando seguro que a lo largo de las preguntas y de la charla va a salir cosas interesantes. Yo todos los años voy a Noite, ¿no? A Noite de Enseñanza Informática de Galicia. Y el otro día empecé a recuperar las fotos desde el 2017. Oh my goodness, ¿sabes? Es como, aunque que conste que me veo mejor ahora que en el 2017, ¿eh? No sé si es porque iba con los brackets o yo qué sé. Yo depende mucho del día, de los vinos que me haya tomado. A veces me veo bien y otras veces me veo mal. Bueno, Todo depende. aquí, bueno, cualquiera que nos oiga va a pensar que somos unos alcohólicos, No, depende del día. no todo el rato. No todo el rato, pero cuando tomamos un vino, pues le damos al vino, efectivamente. Solemos tomar otro. Solemos tomar después de un vino viene el otro. Fer, cuando entraste en Gradient, que al ¿Mm? final erais, nada, muy poquito, estaba empezando, esto casi fue como una especie de emprendimiento tutorizado, ¿no? No era tanto riesgo. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentaste, ¿no? Al lanzar una fundación con un montón de socios que aportan, cada uno con su parte también política por detrás. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentaste al llegar ahí? Pues mira, Hemos pasado del vino, como ves, al reto, a aquí, lo sin loco. anestesia. Pues vamos a ver. No, al contrario de lo que mucha gente piensa, en las fundaciones los patronos no tienen una actividad, no tienen una injerencia o no tienen una presencia en el día a día, ¿no? Yo eso al principio no lo sabía y es cierto que me preocupaba
relativamente, ¿no? Ahora mismo, pues sé que los patronos realmente están para vigilarnos y velar que hacemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, tenemos como una especie de exámenes cada año, 2 o 3 veces al año, en el que vamos y nos examinan, ¿no? Pero bueno, eso en principio no me preocupaba demasiado. Lo que me preocupaba, y yo así se lo dije a la consultora que me entrevistó y tal, era que me echaba para atrás ser el jefe de gente más lista que yo. Eh, Que ya eres listo un buen rato, ¿eh? Que no se nos sí, olvide. listísimo. No, se lo dije así, pero lo que tenía en la cabeza era que gente con un talento desbordante, en muchos casos, gente muy, muy lista, ¿cómo iban a ver a una persona como yo, que no tengo muchas cosas buenas, pero desde luego una inteligencia desbordante no es una, ¿no? De ellas, bueno, si me iban a respetar, si me iba a hacer valer, si por qué una persona, si por qué yo, ¿no? O sea, por qué yo podría estar dirigiendo algo, eh, digamos, si no tengo el nivel intelectual que tenían algunos de ellos. Y bueno, recuerdo que tampoco me supieron contestar esa pregunta, pero me dijeron que estuviera tranquilo, ¿no? Que en todos los sitios cuecen habas y que es cierto que yo muchas veces tengo la tendencia a pensar que no tiene por qué ser así, es que todos tenemos una especie de media compensada, ¿no? Si tú eres muy bueno en unas cosas, pues eres peor en otras. Es como si eres bueno en deportes, pues a lo mejor tal, o si eres, eh, decimos aquí en Galicia, no es guapa pero es simpática, o no es guapo pero es simpático, ¿no? Pues riquiño, riquiño decimos Riqueño, aquí. riqueño es mucho más suave. Pues eso, ¿no? Es como que hay una justicia universal divina en que si tienes de mucho de uno, pues tendrás poco de otro y tal, ¿no? Entonces, Hasta es que das con cierto, alguien que tiene todo de todo, ¿sabes? Entonces ya ahí se te cae el sí, mito. Pero sí, bueno, sí. A veces dices, qué cabrón o qué cabrona, exactamente. se ¿Y puede cómo decir lo tacos, hace? ¿no? Sí, este pilló todo lo mío. Bueno, realmente eso me echaba para atrás, ¿eh? Porque yo, aunque había hecho teleco, había hecho mis pinitos en el mundo técnico, pero ya llevaba algunos años en el mundo de la gestión, había emprendido, dado algunos tumbos, ¿no? Y me preocupaba que tenía ganas de volver al mundo técnico, de volver al mundo técnico, de volver a ese mundo, no para hacer cosas técnicas, pero sí estar involucrado. Pero me preocupaba ver cómo me podían respetar la gente más lista. Mira, tú que no sé si es una chorrada No, o o sea, ten en cuenta que una de las cosas a las que tienes que enfrentarte cuando gestionas a gente es que tú no puedes liderar si la gente no tiene un respeto, ¿no? O si no considera que le estés capacitado para liderarles, ¿no? Quizás mm, esa sea. O sea que no, eh, vamos, me parece totalmente normal que te hagas esa pregunta. sí, pues, es cierto que la persona que me hizo el proceso de selección, que era uno de los fundadores, Fernando Pérez González, que es un catedrático de la Universidad de Vigo, me dijo, tú tranquilo con eso y tal, que tú tienes que venir y aportar otras cosas. Y me decía que lo que tenía que venir a aportar era profesionalización, sentido de empresa, objetivos de Estructura, ¿no? rentabilidad, estructura y tal, organización. Y entonces, bueno, me relajé un poquito, nada, una unidad, una millonésima de parte, me relajé en ese sentido y nada, ahí llevo ya 12 años y pico. Cuidado, ¿eh? Que parece que fue ayer, ¿eh? Sí, sí, tenía un montón de pelo y era joven. Bueno, como veis, Fer es así, así de original. Esto es, en fin, pero sigues con la misma barba, ¿eh? Que lo sepas. Sí. Esto, lo que hay, eso no ha cambiado. Eso es otro rollo de que si hay que mantener la media. Si no hay, no hay pelo aquí, pues tiene que haber algún lado. Y en la Que por barba. una cuestión de equilibrio, ¿no? Tiene que La haber media tiene que equilibrio. estar. Exacto. Tiene que haber equilibrio. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tu mayor reto fue justo ese, ¿no? Pensar si estabas capacitado para liderar un equipo de gente brillante y sobresaliente, que es la gente Sí, que está ahí, ¿no? sí, no solo pensarlo, sino hacerlo, ¿no? O sea, enfrentarte a un montón pues, de cambios que había que hacer, de modos de trabajar que tenía esta gente.
que insisto, trabaja con una materia prima que es el talento y como tal son unos cracks en lo suyo. Y bueno, cambiar esas formas de pensar de alguien que tiene ese talento, pues fue mi principal reto y todavía lo es, ¿eh? O sea, hemos hecho muchísimas cosas, hemos cambiado, Sí. hemos mejorado, pero bueno, es nuestro día a día también, sigue siendo, ¿eh? Bueno, yo creo que la gestión de las personas es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Al final es, Mm. bueno, somos personas, ¿no? Cada uno tenemos nuestra cosilla y al final gestionar a personas con mucho talento y muchas personas con mucho talento es lo que pasa al final como en un vestuario de un equipo de fútbol, ¿no? Que tienes que saber cómo hacer que esa gente siga siendo brillante individualmente, pero trabaje en equipo. Sí, de hecho, bueno, la idea de hacer el podcast era, en mi podcast va de esto, ¿no? De esto que acabas de Sí, tu expresar. plasma y gas, ¿no? Plasma y gas. Plasma y Sí, gas, ahí las has dado. Gestión del equipo y talento, ¿no? sí, gestión o sea, es como lo del nombre es porque las estrellas iluminan mucho, pero realmente están formadas de algo muy sucio y muy feo, que es el plasma y gas, ¿no? Mm. Entonces, lo que quiere decir es que detrás de algo que brilla mucho y que es muy tal, pues hay algo oscuro, que es el trabajo, la gestión y tal. Entonces, quería poner en valor toda esa gente que trabaja con la gente que tiene el talento y su trabajo es más feo, por decirlo así, feo, más mundano, pero hace viable que esta gente brille, ¿no? Claro. Y, bueno, normalmente tenemos la tentación, la tendencia a pensar que el mérito del artista, del cantante, de tal, pues es solo de él y seguramente todo el equipo que tiene detrás hace que, pues quería poner en valor todo eso, ¿no? Esa gente que está detrás, entre bambalinas. Entre bambalinas, Del- que hay un montón, ¿eh? Que incluso aunque a veces solamente se ve una cara o se ven dos, ¿no? Depende del sitio, pero es que eso es posible gracias a toda la gente que hay detrás Mm, y muchas veces son muy anónimas, ¿no? Entonces me parece una iniciativa fantástica. mm. Y la verdad es que tampoco tengo ninguna intención de como que te den la palmadita y tal, pero sí que me apetecía decir, oye, hay un mundo, hay una cara detrás de todo esto que veis cuando vais a un festival, cuando vais a un partido de fútbol, cuando hay una cara, hay un día a día, hay una organización, hay unos problemas, hay un montón de cosas, hay dinero, hay gastos, hay costes, hay logística, hay un montón de cosas que es el día a día de mucha gente. Mm. Y ¿por qué no? Decir, oye, tengamos esto en cuenta, ¿no? Siempre lo pienso cuando dan los premios de cine o de música, ¿no? De que dan los premios al actor, a la actriz y tal, como mucho al de fotografía, pero al tío que monta, al camionero, a esos Al no. que está cambiando las bombillas y poniendo toda la iluminación, fíjate, Sí, es fotografía sí, ¿no? Que es porque mm, como muy evidente que luego queda muy bonito las imágenes y tal, pero para que cualquier cosa salga adelante hay mucha gente que está trabajando detrás, ¿no? Entonces mm, me parece fantástico que le eches luz, ¿no? Arrojes luz con el plasma y gas a todo ese ahí trabajo voy. que hay por detrás. ¿Qué, ¿Cuál ha sido un mayor reto que te ha dado a la hora de grabar un podcast? La verdad es que no intentar no ser aburrido, ¿no? Bueno, tú es imposible que suenes aburrido, Fer, Mm, muy mm, difícil. Pero cuando intentas que algo tenga contenido más o Mm. menos serio o profesional, a veces te pones el gorro de profesional, intentas ahí, buf, y entonces tenía la impresión que me podía pasar de vueltas y tal, ¿no? Entonces estaba ahí moviéndome todo el rato entre eh, ser ameno, intentando, con mucha presión de intentar ser ameno, pero que tuviese contenido, que la gente escuchase el tema por el contenido, ¿no? Porque Mm. fuéramos interesante profesionalmente, porque es un podcast realmente con una orientación profesional. Claro. Y, y bueno, de hecho, somos tres personas las que lo hacemos. Yo era la persona, el promotor, la cabeza que hay ahí, pero intentábamos que fuese una conversación entre tres. Y la primera temporada, sobre todo, yo estaba haciendo de entrevistador de los otros dos, porque, claro, teníamos que ir
manejando que los parámetros no se nos fueran un poquito de madre. Ahora en la segunda temporada que estamos grabando ya es más rienda suelta y para adelante. Bueno, al final es cuestión de yo si ahora escucho alguno de los primeros episodios, probablemente ni me reconozca la voz, ni la manera de hacerlo, porque estás como muy, ¿no? Intentando etiquetar, o sea, como muy metida en el papel, ¿no? A veces. Y al final, a medida que van pasando los episodios, y fíjate, tú vas a ser el 327, o sea, hola, ¿qué tal? O sea, han pasado unos cuantos, ¿no? Y es como que dices, bueno, venga, voy a fluir un poco más, yo me lo preparo, tengo unas preguntas, pues luego voy por el otro lado, ¿sabes? Dejo que aquello vaya un poco, fluir con estructura, ¿no? Pero que vaya un poco fluyendo, pero que sobre todo la gente, yo lo que he aprendido es que la gente conecta cuando eres más auténtico, cuando no eres un personaje, cuando realmente dices cosas que aportan, aunque a veces son más de sentido común y tú dices, esto no aporta nada y de repente justo eso es lo que la gente necesita escuchar. Y cuando te conviertes, bueno, pues esa persona a la que, ojo, tengo una duda, voy a escuchar el podcast de Plasma y Vas, que justo creo que recordar que me han dicho que contaba esto, ¿no? Y te conviertes como en un punto de cabecera de alguien. Y entonces te sorprende, te sorprende. Todavía no te lo crees. Está guay. Yo en esto que dices que no te lo crees y que la gente... Estaba en un evento un día, daba una charla y se me acercó una persona y me dijo, tú eres Fernando, el de Plasma y Gas. Y tú dijiste, espera, Bueno, espera. ya soy famoso y tal. Me quedé flipando, Sí. pero me encantó, la verdad. Es que la gente también, el público que nos está oyendo, pues tú mejor que nadie sabe que esto te come un montón de tiempo de la parte Sí. personal, porque esto al final no nos Esto es da una iniciativa ningún personal. ingreso. Con esto, fíjate, cuando nos hemos conectado entre bambalinas, ¿no? Siguiendo con el símil que hablábamos antes, que decían, ¡ay, estamos forrados con el podcast!, ¿no? Estábamos ahí bromeando. Esto, el podcast, vamos, yo personalmente a mí no me da dinero, Fer está igual. A día de hoy el podcast cuesta dinero, pero es esa parte en la que le sacas días, ¿no? Horas a tu vida personal porque te apetece hacer algo de compartir, de aportar y de, no sé, es como el pequeño legado al mundo, ¿no? Sí, sí, Pequeño legado al mundo. y la gente tiene que pensar que se nos acumulan, ahora mientras hablamos, se nos acumulan los correos igual que a todo el mundo. Ahí, Exactamente. detrás de la pantallita, seguramente habrá un montón de correos acumulándose unos encima de otros y los de abajo pidiendo auxilio. Ah, por favor, léeme. ¡Socorro! Han venido 40 correos más encima. ¡Socorro, Muero. socorro! Pero bueno, ahí quedan, de ahí no se van. Efectivamente. Y además luego uno descubre al cabo del tiempo y al cabo de los años que urgente, urgente, urgente de la muerte tampoco hay tantas cosas. Entonces, bueno, pues hay que sacarle estos ratillos que dan vidilla a la vida, ¿no? Que dan vidilla a la Así vida. mantenemos este cutis y este buen humor. Hombre, claro, a ver, es que si no, mira, ¿qué vamos a hacer? Yo con mis que no, canas, ¿sabes? Esto, las canas son de grabar podcast, ¿qué le vamos a hacer? ya. ¿Qué le vamos a hacer? Decías todo eso, yo me acuerdo una vez, hace no mucho, fui a un evento aquí en Madrid de un fabricante que organizaba algo. Y entonces se me acercaron unas chicas y dijo, yo a ti te conozco, pero creo que es de verte en LinkedIn. Y yo como, claro, me pasa como a ti, estoy más acostumbrada a que me reconozcan por mi faceta más profesional fuera del podcast que por la parte del podcast, donde de hecho me conocen más miles de personas, ¿no? Porque llevo más tiempo, ¿no? Llevo 5 años. Y entonces todavía te sorprende porque te da hasta como un poquito como de, no sé, hasta de vergüenza, ¿no? Y dices, uy, espera, sí, soy yo, ¿no? Como, uy, por favor, yo estaba aquí que venía a aprender, ¿no? Entonces te resulta un poco curioso esa parte. ¿Cuál es? Curio- Dime, Dime, dime. dime. No, dime tú, ibas a decir algo. Que es curioso la percepción que tenemos de que la influencia que tienen las redes sociales como LinkedIn, ¿no? Que pensamos que me encuentro muchísimas veces gente que va, eso son chorradas, autobombo, bla, bla, bla. Pero eh, hay mogollón de gente que sabe lo que haces porque, y esto es una de las palabras de la nueva hornada, aunque ya igual se está quedando vieja, de estalquea, estalquea por las redes sociales, ¿no? Que está, en Galicia decimos cheirando, Cheirando, a mí me está gusta mucho más cheirar, ¿eh? cheirar, ¿cómo se diría? Que está Que estás vigilando, olisqueando, ¿no? O sea, olisqueando eso. mm, Entonces, muchísima gente, ¿no? Lo que pasa es que es gente que ve tal, pero no, un mogollón de gente. O sea, tú estás en no sé qué. Y yo digo, esta mm. persona, yo ni la sigo, ni me sigue y tal, ¿no? No No. subestimes, lo que se puede hacer ahí. Yo estoy de acuerdo contigo, Fer, porque yo sí que he descubierto, y bueno, hay mucha gente que te lo dice, hay mucha gente que
te mira, nunca va a dar un like, nunca te va ni a hacer un comentario, pero mira sistemáticamente todo lo que publicas y esa persona generalmente es la que al final te acaba contratando para algo, ¿no? Porque es la que te sigue en silencio. Y tú no sabes, bueno, sí, puedes ver alguna estadística, pero generalmente los que estamos de este lado de la pantalla estamos creando contenido, salvo que alguien te comente o te diga algo, los que nos escucháis sois anónimos, ¿no? Entonces, cuando alguien te contacta, te manda un correo, te comenta, pues es un subidón, ¿eh? Porque es como, ala, ¿sabes? Qué chulo, ¿no? Aunque sea en privado, ¿no? Luego, luego están los que están al revés, ¿no? Que también es muy útil para eso. Los que no contratarías jamás. Sí, también es Eh, importante. Estos son legión, ¿no? Hay gente que pone cosas políticas, de partidos políticos, Oh, a mí eso me temas agota. de temas de no tanto políticas, sino sociales, que Temas de como muy de rabiosa actualidad sí, que a mí en LinkedIn personalmente, yo, línea roja, ¿no? Que ahora también se sí. dice mucho. Para mí son líneas rojas. El que va poniendo ese tipo de cosas y tal, fuera. Y de hecho, fuera a nivel de que no quiero esa gente comentando, en mi timeline. Ay, estás como muy técnico hoy. Sí, Es una cosa. es que lo rompo todo. Es que lo rompe todo, es que así es Fer. Mm. ¿Cuál es desde el punto de vista más personal, ya no tanto profesional, qué es, cuál es esa creencia o esa idea que tenías, o ese síndrome que has tenido que vencer para llegar a donde estás ahora? Y no digas que no has llegado a ningún lado, que has llegado. Así que antes de que me digas eso, te lo digo yo. Eh, bueno, que yo creo que siempre, aportas, ¿no? O sea, siempre tú tienes unas cosas, traes un bagaje, tienes unas capacidades, tienes unas habilidades, tienes una forma de ser. Bueno, que los equipos al final son eso, ¿no? Son piezas que van cayendo, que van engranándose, ¿no? Que es un puzzle que realmente todos tenemos la impresión a veces de que para encajar tienes que ser igual No, que los otros, y realmente el secreto, creo, o por lo menos el secreto, lo que a mí me funciona es, bueno, me funciona, lo que he llegado a pensar con el paso del tiempo es que realmente encajas porque eres distinto, eres complementario, eso ¿no? es. Por eso esa historia que yo tenía antes, que os contaba de que yo era, me fastidiaba, tenía miedo de trabajar con gente mucho más lista, ¿no? Era, pues soy complementario, yo soy, cero listo, pero tengo algunas habilidades que, hacen que sea complementario con ellos y por eso así funcionan, los equipos, ¿no? Y esto es algo que lo hablamos en el podcast algún día y que hay mucha literatura. Yo, por ejemplo, últimamente leo muchísimas cosas sobre libros de psicología y Ah, tal. eh, este me gustó mogollón, psicología punk, ¿y el otro cuál es? actúa como un líder, piensa como un líder, Ah, eso es muy bueno. rodeados de idiotas, tengo por aquí, Liderazgo Imperfecto, que también me gustó mucho, de Jordi Alemani. Bueno, tengo un montón de cosas por aquí. Radical Candor también, Mm. que no me... bueno, ando por aquí. Lo que... se me fue el santo al cielo. Estabas hablando que últimamente leías un montón de cosas a raíz del podcast. Estábamos hablando de que ser distinto es lo que te había hecho encajar. Sí. Y yo te había hecho la pregunta de qué reto, así como qué cosa más personal tuya has tenido que romper para llegar a donde estás. Sí, Entonces, un poco, esto, ¿no? La complementariedad de los equipos, ¿no? Ver que tú puedes aportar unas cosas que no son peores ni tienen menos valor que las de los demás porque viabilizan eso. Es cierto que socialmente hay algunas cosas que, como decíamos antes, brillan más o tienen más mm, valor, incluso muchísimas veces tienen más valor económico. Ya sé lo que iba a decir. vale. Muchas veces en las entrevistas de trabajo buscamos a perfiles que se parezcan mucho a nosotros. Es súper Sí, curioso. Y lo que se debería incentivar es que sean personas distintas a nosotros. claro, Porque para que te dé para otra ser como visión nosotros, distinta. Claro, claro. si no al final te quedas estancado, ¿no? La gente, yo creo que sí que es bueno que haya movimiento, movilidad, que la gente entre en una organización, salga, vuelva si quiere, que haya ese tipo de rotación que enriquece, ¿no? Porque si no se vuelve como muy endogámico, ¿no? Pero hay ratios por ahí que no es lo que estaba, a donde estaba, hay ratios por ahí que dicen que las personas tienen tendencia a seleccionar a personas iguales que ellos, Sí. del mismo carácter que ellos.
Claro, porque si no al final te está retando constantemente. Entonces tú Mm, lo que buscas en el fondo, bueno, dicen que hay dos cosas que hacen que muevan las personas, ¿no? Es, bueno, el amor y el miedo, ¿no? O evitar el dolor o buscar el placer, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, tú lo que haces cuando contratas a alguien es decir que no me dé problemas. No. mm, Entonces, si va a ser muy distinto a mi manera de trabajar, voy a tener un roce. Si es parecido a cómo trabajo yo, podré tener unos roce, pero ya de partida sé que va a haber algunas cosas que estén un poco más engrasadas. mm. Sí, y a mí lo que me ha ayudado últimamente, con esto que os decía de leer cosas muy de psicología del mundo de la empresa, es la caracterización de esto de que seguramente os han hecho alguna vez, de los test DISC, ¿no? Las personas D, I, S o C. Esto hay gente que me dice, eso es como una segregación de las personas. No. Es realmente aglutinar comportamientos en 4 grandes Claro. bloques. Y a mí me ayuda un montón, entender que las personas, principalmente, que las personas son de 4 bloques, con lo cual tú eres de uno y Sí, los te otros guste o son de no. otro, A ver, generalmente serás de todos, lo que pasa que uno es más predominante, ¿no? más. Mm. Pero entender que hay otros bloques ya es el primer tal, ¿no? Ese es el primer paso. Hay El primer diversidad. paso. Y que los otros bloques son distintos, pues ya tal. Entonces empiezas a pensar que esto que os decía en los libros de Rodeado de idiotas y Rodeado de narcisistas, que están muy guay, va de eso, ¿no? De, es decir, todos tenemos tendencia a pensar que estamos rodeados de idiotas cuando a lo mejor El idiota eres tú, nosotros somos, los idiotas somos claro. nosotros, ¿no? Y a mí y bueno, me vale también para la vida personal. Preguntabas antes por temas cómo había esa sinergia entre la vida personal. Yo, en charlas con amigos y cenas y tal, hemos acabado hablando del DISC un montón de veces. O Es que sea hay que tantos proteínas ese, luego está el que clasifica por colores, ¿no? Que si es amarillo, azul. es igual, sí, Es sí, igual, es es igual. igual. De hecho, es que hay gente que te dice, es que lo tengo por aquí, tú eres rojo, tú eres no sé qué. Mira, aquí el rojo, el amarillo, el Sí, verde y tal. sí. Es el DIS, que bueno, hay gente que se lo sabe por colores Mm, y está, pues eso, qué chulo. a mí me ayuda un Luego montón. dejaremos en las notas del podcast los libros, pues si la gente le apetece, ¿vale? Para que, bien, ya no te pido recomendación de libros, que ya nos has dejado ahí unos cuantos. Te has dejado unos cuantos. Em, ¿Qué aprendizaje te llevas de estar más expuesto, ¿no? Tú pasaste, bueno, siempre has estado bastante activo y bastante expuesto, ¿no? Pero cuando te expones a algo diferente, como es grabar un podcast, ¿no? ¿No? ¿Qué aprendizaje te llevas de exponerte más a hacer algo lo que la gente quizás no te tiene tan colocado, ¿no? Eh, aprendizaje que no, que en general tienes cierto miedo a la exposición de que te van a criticar, ¿no? En general, bueno, el feedback es súper bueno. Sí, Supongo que habrá gente que no le guste, pero la gente que no le guste no lo escucha y punto. ya está. Es que yo creo que eso es lo más fácil que hay. Eh, bueno, y me preocupa cero. Yo sí que es cierto que en general con el tema de la exposición siempre, bueno, siempre no. En los últimos años había tenido por exigencias del guión cierta exposición pública, pues de dar charlas, de salir en la radio, en el tal, en el periódico, no sé qué. Y no es algo que me gustase especialmente antes, ¿no? No es algo que pretendiese y tal. Pero por eso, por cosas que te exigen el trabajo, pues he tenido que estar. Y es una cosa que me encanta, ¿no? Los medios en general, la radio en particular, sabes que también colaboro en un programa de radio, Ujú. el podcast. Bueno, es una cosa que sí que yo creo que es un aprendizaje. Es decir, bueno, esto está guay, la exposición no te va a matar, aunque a veces pensamos que sí, ¿no? Que parece que nos van a dar para el pelo y tal, y Y si van a metí decir, la ¿tú quién te pata. crees que es? ¿Sabes? Sí, Pensamos muchas más cosas peores de las que son en realidad. sí, tenemos, o que lo habrá visto, pues si metes la gamba, pues lo habrá visto 800 personas y tal, y ¡buah, Bueno, qué pues ya está. Ya vergüenza! Y luego gente dice, oye, mira qué risa, metió la gamba, ya está. está. Eh, Sin más.
Mira ¿sabes? Qué natural que se equivoca, que es una persona normal que se equivoca. Ya está, no hay que darle más complicaciones. Minuto siguiente piensa, café con leche, por favor, y ya está, ya se olvidó. Se la ha olvidado a los 2 segundos. Es que es así, ¿eh? Sí. Es así, es así. Que como no hay nada tan terrible, ¿no? Que también es un libro que bueno, que la exposición pública te vale un poco para eso. Es cierto que hay cierto tipo de exposición pública que que la gente se juega mucho en el ámbito personal también. Sí. Ahí eso tampoco lo sé valorar, ¿no? Yo hablo en general de compartir un poco Tu conocimientos. conocimiento, claro. Y tampoco, si digo algo que no está bien, pues espero Pues que mira, pues me soy humano. perdonen. Y usted disculpe, yo siempre cuando me entrevistan, ¿no? Alguien me dice, ¿te paso las preguntas? Yo no. Y si te pregunto algo que no sabes, digo, pues diré, pues no lo sé, y te daré la respuesta después, ¿sabes? No, ¿sabes? Ya está, ¿no? Yo creo que hay que ser natural, no, nadie sabe todo, ni tiene. Me encantaría de verdad, y mira que tengo buena memoria, pero me encantaría ser capaz de acceder a todo lo de la memoria, ¿no? Para acordarme de cada cosa. Pues no me pasa, pues ya está, listo, No. ¿sabes? Noticias frescas, no lo sabemos todo. ¡Chan! Eso es lo. Yo creo que asumir eso, no lo sabes todo, no lo vas a saber nunca, jamás todo, es lo siguiente que te va a ayudar a relativizar, ¿no? Y que nunca vas a estar lo suficientemente preparado para hacer algo. Empieza y te vas preparando por el camino y ya está. Da ese primer paso, ¿no? Da ese primer Sí. paso. Y de hecho, ahora ligando con lo que me decías al principio, ¿no? De Gradian y tal, era una de las cosas, ¿no? De que me van a preguntar, y de hecho preguntan mogollón. La gente, nosotros trabajamos con una materia prima, decía antes, que son científicos, ¿no? Mm. Gente científica. Y te preguntan mogollón de cosas, mogollón, excesivo, ¿no? O sea, si tú, imagínate, vas a hacer un coche, imagínate, que no es el caso, pero te preguntarán en qué año se inventó el coche, tal, de qué color va a ser, por qué ese color, por qué tal, tal, cosas que son condiciones de contorno que impactan muy poco en el producto final, muy poco, casi nada o nada. Pero el tipo de perfil de esas personas es gente que necesita muchísima información. Necesita muchos datos, sí. Mm. Y es cierto que, sobre todo cuando estás trabajando también con temas muy creativos, imagínate, ¿por qué no teníamos que pensar en un proyecto de esta tecnología, ¿no? Y joder, ya dices que teníamos que pensar, tenemos que idear algo, venga, vamos a ver. Y dice, ¿y para qué lo queremos hacer? Y tal, y con qué, y qué objetivo, y qué alcance, y cuánto dinero, y no sé qué. Y yo, pero vamos a ver, si es que lo estamos construyendo, una Claro, frase que uso yo es que lo estamos construyendo aquí ahora, ahora, lo que claro. queráis. O sea, lo que queráis no, pero pensémoslo y luego decidamos si es viable o Claro. no. Pero yo no tengo la idea O hecha. sea, yo todavía no tengo la idea, no tengo claro la viabilidad, entonces vamos a crear la idea y a partir de ahí construimos, ¿no? Ese es un tipo de perfil, ¿no? Que es ese, que necesita muchísimos datos para construir Mm. toda la idea. Y antes me desesperaba, te lo juro que me desesperaba. Y dice, pero me cago en la leche, joder. Parece que yo pensaba, es que no queréis ayudarme, No, es que es que son estáis así, a la contra, ¿no? Pensaba yo. claro. Es que dejar de tocar las narices, no decía narices, decía otra cosa. Bueno, en este podcast puedes decir tacos si quieres. Sí, vale, pues dejar de tocarme los cojones, vamos a pensar. Pero no, ese es otro aprendizaje que no, que hay gente que necesita tener muchísimas más condiciones, necesita tener todo el perímetro antes de poder desarrollar, ¿no? Sí. Que ir sin nada de luz, o sea, hay gente que necesitamos tener muy poquita luz para ir tirando un poco a palpas, hay gente que necesita mucha luz para desarrollar todo su creativo y bueno, Y hay que entender que cada queremos, uno es como es. Y tenéis que que a veces. querernos a todos. y es- Me ha encantado. Para los que estáis en audio, estamos haciendo así la mano con el corazón, ¿sabes? Nos tenemos que querer todos. Y hay que entender que cada persona. Yo creo que una de las cosas más bonitas de alguien que sabe liderar y que sabe llevar equipos es entender que cada persona es diferente. Mira, he leído una frase en un libro que decía que el agua caliente ablanda la zanahoria y endurece un huevo. Entonces, que un huevo de gallina, ¿eh? No que te endurezca. Ah, O sea, que el mismo elemento, ¿no? La misma manera, sobre un objeto actúa de una forma y sobre otro actúa de otra, ¿no? Entonces, mm.
Yo creo que entender que no se puede tratar a todo el mundo igual es una de las cosas fundamentales, porque cada persona es diferente. Y yo siempre he dicho la famosa frase del pan para todos no funciona, pero es que es verdad, porque cada uno es distinto. Sí, sí, y tenemos tendencia a pensar, y aparte, hace unos años que está muy de moda de yo soy así, y ya, pues yo soy así, pero puedes cambiar. De hecho, es recomendable que evoluciones una pizca, Sí, ¿sabes? un poquito, O sea, una que, pizquiña, ¿sabes? pero yo soy así, tienen que entenderme. Y dice, bueno, pues nada. Bueno, Mira, eso la de gente yo que me soy dice, así es probablemente el primer paso para que luego al final esa persona acabe teniendo un leñazo personal, ¿sabes? Porque sí, al final sí, sí, es sí, imposible. pero bueno, lo dice muchísima gente, esto de Sí, yo soy sí, sí, así. sí. Lo dice mucha gente. Llevamos 3 cuartos de hora, querido. Ahí está. Ahí Parece que está. fue ayer, sí. Parece que fue ayer. Yo no quería hacer un podcast muy largo, entonces, ¿qué te apetece preguntarme? En estos podcasts así de verano, que la verdad es que tenía la intención de haberlos llamado Veranos de Vino y Charlas, Mm. pero como al final no estoy consiguiendo hacer ninguno con una copa de vino en la mano, pues vamos a llamarlo el podcast de las ventas edición agosto. Entonces, ¿qué te Pues, gustaría preguntar? Barra pues libre de mira, preguntar. voy, Espera, me que remango, me se está remango. remangando, Dios mío de mi vida. Allá Mira, que va. yo cuando pensaba el podcast de las ventas, ¿no? Hmm. Y decía yo, joder, espero que Marta no me pregunte nada sobre cómo vender, porque yo es algo que, por suerte o por desgracia, pues tienes que hacer a diario, Todos vendemos. pero yo es algo de lo que no tengo nociones, mm, ¿cómo decirlo?, demasiado estables, ¿no? O sea, yo la única noción es que yo trato a la gente como me gustaría intentar identificar qué es lo que necesita e intentar vendérselo o hacer que le interese como me interesaría a mí. Pero es la única regla hipergeneralista, ¿no? Y, y nunca he sabido más de esto, ni cómo hacerlo, ni cómo... Por ejemplo, nuestro trabajo en la venta es súper consultiva, ¿no? O sea, Sí. Pero el, es que a mí, yo también, ¿eh? O sea, ya sabes, que en fin, hemos coincidido en muchos sitios desde el punto de vista profesional. Por eso yo creo que casi cualquier venta es consultiva, en mayor o menor grado, sal que despaches. Entonces, si estás despachando, ya no es tan consultiva. Pero la mayoría de la venta es consultiva, más o menos compleja, pero si tú no haces esa parte de entender a la otra persona cuáles son sus necesidades, eso para mí es venta consultiva. Simplemente puede ser más largo, en un proceso mucho más largo, ¿no?, de los que estamos acostumbrados nosotros, que son meses y a veces años, ¿no?, que estás haciendo una venta, o puede ser un proceso más corto porque estás vendiendo algo un poco más, ¿sabes?, que es de menos coste o es mucho más rápida la toma de decisión. Pero la venta consultiva es eso, ¿no? Es acompañar a otra persona. Sí, yo ahí tengo, nosotros teníamos, o sea, seguimos teniendo, pero había dos personas, que una de ellas ahora no está, que llevaba el desarrollo de negocio internacional y otra persona el desarrollo de negocio nacional. Entre ellos se llevaban muy bien, pero eran súper distintos, ¿no? Eran y son. Y el de internacional él decía siempre de bromas que él quería generar conversaciones interesantes. Y el de nacional es el típico que ve siempre, está pensando siempre, bueno, venga, esto lo cerramos y ya, ¿sabes? Pum, plum, plum, esto así, pi, 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 taca, ¿no? Mucho más concreto o cortoplacista. Y pues yo al cabo del tiempo no te sabría decir qué es lo mejor. Eh, Esa es la pregunta. sí, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas de todo esto, no? Dame la receta, por favor. La receta es una combinación de las dos. Tú tienes que generar conversaciones interesantes para que la gente te cuente cuál es su problema, su inquietud, su necesidad, su casuística. Y luego, cuando te la está contando, aunque tienes que estar escuchando con todos los sentidos, tienes que ser capaz de extraer
qué es lo que realmente necesita y a partir de ahí construir la propuesta y ir al corto plazo. O sea, es como la mezcla de las dos cosas. Porque si simplemente te centras en cerrar sin haber detectado oportunidades, eso te quedas probablemente en clientes en los que no le estás vendiendo todo lo que le podrías vender, ¿no? Y te vas quedando un poco más corto. Yo creo que lo ideal, no hay una receta milagrosa de A más B igual a C, en la venta no existe, pero sí que en la venta consultiva tienes que mezclar las dos cosas. Tienes que construir. Mira, otro día hablaba con un cliente y me decía, Marta, tú es que más que vender, construir relaciones, ¿no? Tienes que construir la relación, porque se vende por confianza. Tienes que construir la relación, para eso tienes que generar conversaciones interesantes y al final, si eso no se convierte en una venta, pues acaba siendo una persona muy agradable, pero que no vende. Y se trata de que también acabes vendiendo, ¿no? Entonces, por eso tienes que tener esa parte de acción, de cerrar y de ir más a cierre, ¿no? Más a ir al grano. No te he Yo- respondido, pero No, pero ahora voy a meter el dedo. Ayer, lunes, sí, hablaba con una persona de nuestro equipo de desarrollo de negocio y me preguntaba ella, que a veces es una persona que venía del mundo técnico, que es muy de estas personas con un perfil muy, muy bueno, pero desde el punto de vista técnico quiso dar el salto a la parte más de desarrollo de negocio. Y me decía que lo que más le desencajaba a veces es el no, ¿no? O que no se cerraban cosas. Y claro, esto a veces no sabes si las relaciones se están construyendo, si se están construyendo y son a largo plazo o realmente no van a ningún sitio, porque los claro, ciclos de venta son muy largos. En nuestro mundo, en el mío, un ciclo de venta mínimo tarda un año. Es hasta que nos hemos dado cuenta de esto, a veces dices, pues que esto no va a ningún lado. claro. Esto estamos teniendo conversaciones que no van a ningún lado. Es cierto que muchas van a ningún lado, porque bueno, es normal, pero hasta que te das cuenta que es muy largo, porque un año es muy largo, dices, tal, pero claro, son procesos, la gestión la frustración de que te llama alguien y tal, y te pido un dato más y un tal, y esto ahora sí, esto ahora asado, y esto tal, y dices, "Uf, ¿realmente quieren hacer algo o no?". Esa siempre es la eterna pregunta, Fer. O sea, ¿me están mareando, no? O realmente van a comprar. Y muchas veces no lo sabes. Sí que es cierto que cuando estás vendiendo, tu labor es estar testeando, ¿no? Cada cosa que te piden, tú se la das, porque no puedes decir que no. Bueno, puedes decir que no, ¿sabes? A veces te interesa decir que no, porque dices, esto no va a ningún lado, o sea, es como, venga, educadamente me salgo porque aquí simplemente me están mareando, ¿no? Pero Mm. tú cada cosa que estás mandando porque alguien está realmente interesado, te está pidiendo, tú tienes que estar testeando si eso le sirve, cómo no le sirve, tienes que estar validando constantemente si realmente esa persona tiene interés o no. Sí. Después hay otra, bueno, y me hiciste una pregunta y van ya, esta es la Ya segunda. van dos, pero como hay confianza y eres amigo, te dejo otra más, venga, va. Venga, la tercera. Pero el próximo vino lo pagas tú, venga. Ah, es cuando tratas con grandes instituciones de renombre, grandes empresas de renombre, ¿no? Que Mm. valen más por su nombre o creen que ellos valen más por su nombre que por los Y euros por que el negocio aportan. en sí. Eh, Muchas veces son el abrazo del oso, ¿no? O sea, A veces es mejor decir que no. O sea, yo en algún momento de mi vida he decidido no trabajar con alguna gran empresa porque iba a ser peor que trabajar, o sea, era peor trabajar con ellos que no trabajar. Y sí, te da nombre, sí, te da caché, sí, lo puedes poner en tu lista de referencias si parece que, ¿no? Ahí está. Pero en el fondo te está probablemente drenando recursos, te está drenando el margen, te está quitando mucho tiempo y aprender a decir que no y ser selectivo con los clientes no es nada fácil, ¿eh? Pero hay que hacerlo. esta era una pregunta con trampa porque sabía que me ibas a decir eso porque no lo habíamos preparado, pero yo también lo pienso. Y esto es consejo para personas que están emprendiendo una startup. Ojo, ojo con esos Goliaths Muy que tentadores que te parece que te van a solucionar el problema. sí, y que te van a sacar de pobre. Ojo porque son eso, el abrazo del oso. O sea, Es el abrazo del oso. Te te hunden, ¿eh? llevarán. O sea, te pueden cerrar literalmente tu negocio. Hmm. Y yo veo muchísimas veces startups tecnológicas que se dejan
enamorar por la hipotética. Yo a veces casi visualizo que sueñan con la hipotética nota de prensa de mm, No sé quién, ¿no? no sé quién se alía con no sé quién más y son la pomadísima, ¿no? Y claro, pero luego hay nóminas que pagar todos los meses y tal. Entonces, bueno, tened cuidado con eso. Sí, es muy importante darse cuenta de que no toda gran empresa o no toda gran oportunidad merece la pena y quizás en un futuro sí, que a lo mejor en ese momento no. Y saber decir no, para mí es fundamental. En la vida, en la venta y en todo, ¿no? Saber decir no te salva la vida. Ya lo decía Michael Porter, que más importante que decidir qué haces es decidir ¿Eh? lo que no Así haces. es. Y a veces tú fíjate que preguntas a la gente, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y dice, no lo sé, vale, ¿qué no quieres hacer? Y ahí lo tenemos mucho más claro. Ahí lo tenemos Sí. mucho más claro. Pero en el mundo de, sobre todo el emprendimiento, es a veces esto de pivotar, que es una palabra tan de moda y tal, una cosa es pivotar y otra cosa es dejarnos arrastrar a la idea de otros, ¿no? Que se desvirtúa un poco la idea original. Entonces, por un oasis de maravilloso bienestar ahí, de que nos van a solucionar el problema y de que nos van a sacar de pobres, ¿no? Entonces, bueno, yo veo mucha gente así en el mundo startup y no sé qué, y a veces me dan ganas de decírselo, ¿no? Tened cuidado, que os van a marear. Bueno, dilo. Tened Dilo. cuidado, os van a marear. Nos van a marear. Mira, hice un carrusel de estos en LinkedIn, ¿no? Diciendo que decir que no era súper importante, ¿no? Que, bueno, y esto se volvió viral. No, pero yo dije, pero si, de esas cosas que no entendemos, ¿no? Dices, vale, pues ya está, ¿no? Esto es de sentido común, aprender a decir no, no todo cliente, bueno, grande es para ti, tienes que saber priorizar, bla, 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 bla. Y se hizo, bueno, no sé, lo vieron 30.000 personas en LinkedIn, ¿no? Fue una cosa que dices, hola, mírale dentro de mi alcance, ¿no? Pero dices, ¿cómo es posible que cosas de sentido común a la gente le sorprendan tanto, ¿no? Entonces es esto que desde pequeños nos hemos educado diciéndote ten cuidado, no, que mucho abarca, poco estas cosas, ¿no? Que hemos escuchado desde pequeños. Y sin embargo, cuando llegas aquí es como que te haces el cuento de la lechera. Y entonces te imaginas, ¿no? Lo que dices tú, la nota de prensa, te imaginas ya que pegas un pelotazo y que van a comprar tu empresa o que con este proyecto vas a... Y al final descuidas otras cosas que son las que te dan de comer y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, 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 esos castillos en el aire. Mm. Ojito, pero bueno. Es inevitable un poco a veces dejar volar y Hombre, fliparse que un todos somos poco, humanos tal. y nos gusta soñar, ¿sabes? Que Claro, pero sobre todo yo lo veo con estos clientes muy, muy grandes. O sea, que solo mm, oír su nombre ya causa la ruina, como decía los chichos, me parece. Eh, pero se quedan muchos por el camino, ¿eh? muchos, 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 muchos. Precisamente por eso. Genial, Fer. ¿Alguna pregunta más? ¿Que estás de rebajas o No, ya hasta aquí puedo leer. hasta aquí puedo leer? No le voy a hacer más preguntas, porque si no, igual estamos aquí hasta mañana. Bueno, seguro. Nos ponemos aquí a hablar. Mira, sacamos el vino y seguimos, ¿sabes? Que nos cuesta. Bueno, Fer, ya por despedirnos, ¿qué te llevas de este ratillo que hemos estado charlando? Pues rato súper agradable como siempre, nos echamos unas risas y la vida es eso, echarse unas risas, si puede ser trabajando también en la vida personal, desde luego, en la vida profesional, pues muy recomendable, o sea que lo mejor. Tal cual, Y tal ahora cual. cuando acabe aquí, tengo la reunión de seguimiento comercial y, y ahora sacar el látigo. "Buah, no sé qué, no se vende nada aquí en este pueblo, que joder. Ahora llegas ahí a repartir piques. Ay, Bueno, Fer, oye, muchas gracias por pasarte por el podcast de las ventas. Te dejo el micro para que te despidas. pues nada, ya sabéis que el podcast de las ventas de Marta es lo mejor. Yo aprendo un montón con ella. Y nada, espero que a los oyentes hayan tenido un ratito agradable. Muchas gracias, compañera del metal, por la invitación
y sigue así, dándolo todo, y si necesitas algo, ya sabes, Ahí aquí estás. estamos. Genial. Pues a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, Venga, chao. chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.